Bueno, muchas gracias a los músicos ahí que estuvieron dirigiéndonos en alabar al Señor. Qué cosa más linda, ¿no? Poder alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y cada vez que alabamos a Dios, uno de los propósitos que tiene la alabanza es sacar la vista de nosotros mismos y que se enfoque en el Dios creador, en el Dios redentor, y que glorifique al Señor Jesús. Y esa es una de las cosas más lindas cuando uno puede alabar a Dios. Y por eso también a la vez tenemos que tener tanto cuidado con las canciones que elegimos para alabar a Dios, para asegurarnos de que no sean canciones que se centran en el hombre o en lo que nosotros podríamos llegar a ser, sino en todo lo que Dios por su gracia nos permite realizar, y toda la honra tiene que ser para Él. Y bueno, han pedido que compartamos en esta noche con ustedes un poco acerca del ministerio, del llamado, y acá es donde abro paréntesis y vuelvo a enfatizar lo mismo que acabo de hacer cuando pensábamos en la alabanza, ¿no? Cuando el peligro de casi que hablar de uno mismo o de lo que Dios ha hecho a través de uno mismo. Y bueno, la verdad es que ambos sentimos que lo único que quisiéramos que saliera de esta noche es que Jesucristo sea glorificado y no dos personas que separan a Dios. Debemos recordar que así como hemos sido salvos por gracia, también somos llamados por gracia. Y así como hemos sido llamados por gracia, esa gracia es la que te va a sostener y es la que te va a equipar para realizar todo lo que Dios tiene pensado para vos y para nosotros. Entonces uno mira casi 20 años que hemos estado en el tiempo completo, sirviendo como misioneros, pasamos raya y uno dice, bueno, Dios nos otorgó el privilegio de ir a plantar una congregación, de revitalizar a otras dos, y en esa generalidad el discipulado y la consejería han sido posiblemente los dos lugares donde Dios nos ha usado mucho, y de acuerdo y conforme a los dones espirituales, porque Dios nos usa muy de acuerdo a los dones espirituales que Él nos ha otorgado. Así que, haciendo esa breve introducción, me gustaría que escucháramos un pasaje que va a leer Leticia de 2 Timoteo capítulo 3, 2 Corintios, ¿qué dije? Timoteo. Nada que ver. 2 Corintios 3, el 4 hasta el 6b. Sí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos completamente por nosotros mismos. Competentes. ¿Puedes verlo ahí bien? Sí. Pero tengo dislexia. No trajo la... No, pero veo. ¿Sí? Pasa. Pero es mi dislexia. Yo tampoco traje mi lente. Bueno, va de nuevo, chicos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Excelente. Qué voz tan dulce, ¿no? Bueno, llevamos con Leticia más o menos 23 años y 6 meses casados. Tenemos dos hijas. Felices. Felizmente casados, ¿sí? Felices. Y bueno, nuestra hija mayor, Amy, tiene 21 años, casada. Felizmente Casada también.
y después nuestra hija menor de 18, terminando el liceo y posiblemente volando en mediano plazo. No vamos a dar ningún tipo de detalles, pero pueden estar orando por ella, así que es posible que para el 2022 ya nos encontremos con una casa vacía, sin hijas, y vamos a estar emprendiendo una nueva etapa. Entonces, esta nueva etapa se suma seguramente también a las variadas etapas que Dios ya nos ha permitido vivir. Cuando Dios nos llama, no nos muestra todo el camino que tenemos por delante. Menos mal. ¿Sí? Menos mal. Si nosotros supiéramos todo el camino que tendríamos por delante, probablemente diríamos de pique, de entrada, no a Dios. Y esto se aplica a todos, ¿no es cierto? Por eso es la vida de fe, que es tan importante, que por su gracia es la que nos sostiene y de la cual estuvimos cantando en una de las canciones hace un rato, ¿no? Así que, bueno, no sé qué tiene Dios de ahora en más para nosotros, no lo sabemos. Lo que sí sabemos y tenemos mucha certeza es de que el discipulado y la consejería serán cosas que no se van a despegar de nosotros, sea donde sea que Dios quiere y cómo quiere utilizarnos. Pero ustedes, ahora que saben más o menos en un titular un poquito de lo que Dios ha permitido transitar, ahora vamos a rebobinar y nos vamos a ir muchísimos años para atrás. No tantos. Entonces, terminamos en el ahora y lo que Dios nos ha permitido, pero nos vamos a ir muchos años atrás, ¿sí? A cómo se empezaron a gestar algunas cosas. Y ahora le voy a dar paso a Leticia. 23 años de casados, pero ya Dios venía gestionando cosas en nosotros. Estuvimos casi 5 años de noviazgo, porque nos ennoviamos jovencitos. Yo tenía 18 y Leticia 17. Durante todo ese tiempo hubieron muchas cosas que Dios también fue como que cocinando. Estábamos arriba de la cocina a fuego lento, despacito, y Dios estaba haciendo cosas muy importantes, ¿sí? Pero, ¿cómo llegamos a conocernos? ¿Y cuándo llegamos a conocernos? ¿Y cuándo Dios hizo algo en nosotros para decir, me gustó esta chica, y ella, me gustó ese chico? No sé, estamos hablando con jóvenes y algunos de ustedes todavía ni siquiera una novia o un novio tienen, ¿no? Así que vamos a arrancar ahí. Bueno, yo tenía 11 y él tenía 12. Y bueno, en un campamento en Mercedes, cuidado con los campamentos, siempre se gestan cosas. Y bueno, ahí fue donde nos vimos por primera vez. Algo que tengo una imagen que recuerdo es que Andrés con 12 años cargaba un bebé y era su primo. Y a mí me pareció re tierno. Y digo, ¡ay, mira qué lindo! Y me gustó. Después su papá y su mamá fueron invitados a la reunión de jóvenes y fueron hospedados por Alejandro y Elizabeth, que ustedes ya lo tuvieron como misioneros. Era algo que ellos tenían ya de su formación como recién casados, que eran hospedadores a los misioneros. Es una de las características muy lindas. Y bueno, hospedaron a su familia, y como eran mis papás, casi que lo criaron a Alejandro, iba muy seguido a casa, era como un hijo. Así que dijo, mira, Miguel, Betty, ¿por qué no vienen? Porque ellos tienen chicos y ustedes tienen las chicas y qué sé yo, y por lo menos juegan juntos. Y ahí fue genial. Fue el mejor fin de semana, mi primer mejor fin de semana.
Y bueno, fue ahí como nos vimos y bueno, no es como ahora, chicos, la cuestión era que nos veíamos 2 veces al año, en campamentos, en Semana Santa, después se incrementaban cuando venían a las misioneras, y bueno, ahí fuimos creciendo y nos íbamos viendo, pero no hablábamos, no nos decíamos nada. A mis 14 y a tus 15 nos empezamos a escribir cartas, algunas que iban por correo, chicos, nada de WhatsApp. Tenías que esperar 2 meses que volviera la carta de vuelta y bueno, terminábamos con Amor en Cristo. Leticia, ¿no? Siempre iba un versículo antes, terminábamos la carta con un versículo, pero bueno, así se iba gestando, pero en ese tiempo venían cosas y hasta que, bueno, nos pusimos de novio. Sí. Y fue un tiempo muy especial. Yo crecí, para darles un pantallazo, no en una familia misionera, pero mis papás, siempre algo que destaco, era que hospedaban mucho, siempre estaban los misioneros pendientes y se hablaba en mi casa de misiones, o sea, no del misionero internacional, eran los misioneros que nosotros conocemos, Enrique y Élida, un montón de Humberto, en ese tiempo Humberto y Florence, eran Nuri, después teníamos a Enrique Acosta y toda su familia en Carmelo. Y yo me acuerdo que siempre mi mamá y mi papá siempre nos decían, cuando vamos a visitar a un misionero nunca vamos con las manos vacías, siempre hay que llevar cosas, porque vos no sabes cómo están. Y crecimos invitando a los misioneros a mi casa, los hospedamos, mis padres siempre llamaban por teléfono cuando se podía, porque antes era caro, o nuestra iglesia siempre mandábamos tarjetas a los hijos en el cumpleaños. Entonces, aunque no crecí en un hogar misionero, siempre había una perspectiva misionera, ¿no? Y siempre orábamos por los misioneros, ofrendábamos para los misioneros. Y me acuerdo que mi primer sueldo, yo tenía 16 años. Mi papá fue y me sentó, yo contenta con mi plata, ¿no? Era la chica de la CAPI que tenemos cosquillita en el bolsillo y yo ya me la iba a gastar toda. Mi mamá y mi papá se sentaron y me dijeron no. Y especialmente mi papá me llevó a su cuarto, me sentó en la cama y me regaló 5 sobres azules. Y me dijo, lo primero que tenés que sacar es la ofrenda, tu 10% como mínimo. Y después tus gastos fijos y después lo que te gusta. Así que, y después me regaló un versículo, él y mi mamá, que todo lo que hagas o digas sea para la gloria de Dios. Así que no tenía opción a no sacar mi ofrenda y bueno. Y me acuerdo que con mi primer sueldo fui a un supermercado, a ustedes se los digo porque saben qué es, fui al disco, porque trabajaba enfrente de un disco y compré la primer canasta para un misionero. Entonces yo me sentía feliz volviendo con mis bolsitas, ¿no? Siempre veía a mis padres comprando, pero era mi primera vez porque en Manga se hacía canastas misioneras, entonces era mi primer aporte a la canasta misionera y yo realmente me sentí satisfecha poder dar, y especialmente a los hijos de los misioneros, siempre preguntábamos qué cosas, y me acuerdo que en ese tiempo habían unos misioneros y en Dolores, y bueno, les pregunté qué les gustaba, me acuerdo, galletitas María y dulce de leche. Entonces yo siempre, cuando tocaban eso en la lista, siempre había galletitas María y dulce de leche, ¿no? Y son pequeñas cosas que fueron inculcando a las misiones, aunque yo no quería ser misionera. Y no hace mucho yo le dije a Andrés, yo siempre deseaba ser hombre, y le decía, Dios, ¿por qué me creaste mujer? Quiero ser hombre, porque ¿cómo puedo yo ser un misionero siendo mujer? Mi deseo era trabajar y con mi sueldo pagarles las vacaciones a los misioneros y poderles cubrir el fin de semana, pero siendo mujer no podía predicar, ¿no? Entonces yo le decía, Dios, me hiciste mal, tenía que haber sido hombre, porque así podía ser completo. Pero bueno, son esas cosas que te ponen en la cabeza, pero yo no quería ser misionera, la verdad que no quería. Y yo siempre dije, yo quiero trabajar mucho, ganar dinero para sustentar a los misioneros. Y ese era mi deseo. Y pasó algo interesante en nuestro noviazgo. Ahí es donde
como que en nuestro noviazgo empezamos a descubrir, yo sí de adolescente, nací en un hogar misionero y en cuanto empezamos a conocernos y hablar, había muy poca comunicación previa, entonces no es que ahora los jóvenes se conocen de punta a punta, ¿no? Y es un ida y vuelta tan rápido, pero en aquel tiempo, yo en Montevideo 2 o 3 veces al año y nada más. Pero bueno, siempre con el peso de la obra misionera y de dedicar mi vida. Hasta el punto que llegó en nuestro noviazgo que nos preguntamos, ¿y será que Dios nos quiere juntos? Yo no quiero ser misionera, le dije. Y yo quería ser misionero. Mi esposa tiene que ser misionera. Yo no quiero ser misionera, yo quiero ayudar. Y yo tenía la convicción de que sí, que el Señor algún día probablemente me quería en ese lugar, ¿no? ¿Esto por qué se lo decimos? Primero, para ser honestos. Segundo, para ser bien genuinos. Y también a veces para desterrar algunos conceptos que lo hemos escuchado muchas veces, donde hay que tener la listita de los requisitos ¿no? Bueno, a mí me gustaría esto de mi esposo esto y esto y esto y esto y esto de mi esposa y esposo, y anotar todo. Y uno a veces escucha, incluso llevó hasta un punto, en ese punto de nuestro noviazgo, donde dijimos, bueno, vamos a orar y poner un mes ahí porque como que no estábamos encontrando después del mes nos dimos cuenta, nos amamos y bueno, obviamente que consejos, ¿no? Cada uno por su lado, pero un poco para desmistificar de que tenemos que pensar igual, sentir igual y creer que uno tiene una convicción y que tal vez el Señor después no la puede cambiar más adelante. Porque hemos visto algunos noviazgos que se han cortado y que no han llegado al matrimonio por estas cosas. Y uno después se pregunta por cómo terminaron esos noviazgos, si fue lo correcto. Tal vez estaba bien lo que Dios había iniciado, lo que se había gestado, pero una decisión humana llevó a que, basado en diferencias y cosas que no podíamos ver, no se podían ver en ese momento, se terminó todo, ¿no? Entonces eso un poco por el lado del noviazgo. Hay cosas que la Biblia no nos dice, que a veces nosotros decimos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo sabía yo que Leticia era mi esposa futura? ¿Y cómo sabía Leticia? Y esa es la convicción a la que arribamos. Es que yo cuando la veía a ella, que una de las cosas que me cautivó cuando yo tenía 12 años era la sonrisa de ella, ¿no? Ella es una persona que tiene una sonrisa muy linda. No sé si se habrán dado cuenta, pero bueno, es una muy linda sonrisa. Eso me gustó. Ella ya dijo lo que le había gustado, pero más allá de eso, lo que te confirma, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿ama a Dios? ¿Ama a Dios la persona en la que estás mirando? ¿No? Ese amor que le tiene a Dios, ¿se le nota en de servir al prójimo? Porque básicamente todo cae en esos 2 mandamientos que Jesús dejó, ¿no? Ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Saben que por eso es que hoy lo que voy a compartir con ustedes lo titulé No hay misterio. Jóvenes, la verdad es que cuando vos te acoplás a Dios, Dios se encarga de todo el resto. Y vos no tenés que complicarte la vida tanto. Vos podés confiar en Dios. Y a veces la espera es el desafío más grande que vamos a tener. Pero vos podés confiar en Dios y estar tranquilo, ¿sí? Para el noviazgo y también para el lugar donde Dios te quiere, en tu iglesia local,
Dios tal vez te quiere llamar a un lugar específico para servir, o también tal vez te quiere llevar a otro lado para servir, sea como sea. Y vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a eso. Así que bueno, nos casamos. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y pensando en esto, Dios también trabaja, por más que estés casado, y porque acá hay muchas parejitas jóvenes, Dios trabaja en cada uno como individuo. Y Andrés sentía el deseo, seguía su deseo por salir como ser misionero. Pero Dios tuvo que trabajar de manera diferente en mí. Y en mí también. Y nos casamos, vivimos en Rosario, armamos nuestro propio negocio, que fue un instituto de inglés, junto con el hermano Marcos. Y Dios se encarga con el hermano Marcos, y Dios se encarga de trabajar en tu corazón de la manera que vos necesitas ser trabajado. Entonces, no es que haya un llamado, no haya nada especial, Dios trabaja en tu corazón. Y capaz que a algunos nos lleva más tiempo, a otros les lleva menos tiempo, pero lo que a mí me pasó personalmente fue cuando decidimos expandirnos con el Instituto de Inglés, Y bueno, Andrés es un explorador. Yo le llamaba y le llamo, ahora no tanto. Ya me aquieté un poquito. Sí, José, el soñador. Él soñaba, siempre soñaba. Y yo decía, ¿cómo te sigo? Qué difícil seguirte, pero porque él soñaba grandes cosas. Y bueno, el Señor trabaja en los sueños también, sin lugar a dudas. Pero él era así, era emprendedor, es muy emprendedor. Y bueno, dijo el hermano, le propuso, ¿por qué no tenemos nuestra propia firma? Porque al principio trabajábamos con una firma de inglés y bueno, ellos decidieron y emprendieron su propia firma, y Andrés le llega al hermano y dice, ¿por qué no nos expandimos en el interior del país? Y todo era grande, porque estamos hablando de que un instituto de inglés en una ciudad pequeña como es Rosario, o sea, pequeña, son 12.000 habitantes, no es una gran ciudad, ¿no? Entonces, de ahí expandirse, bueno, y fue ahí que empezó Dios a trabajar en nosotros, y especialmente en mí, cuando empezamos a explorar lugares para expandir no el evangelio, sino nuestro negocio. Y me acuerdo que fuimos, y uno de los lugares que teníamos era Maldonado. Hicimos un estudio de mercado, nos íbamos, estudiamos esto, y ahí fue como que Dios empezó a mostrarnos que era el lugar menos evangelizado o más reacio a Dios. Y Dios tuvo que trabajar. A mí me gusta investigar, me gusta saber dónde estoy y por qué estoy. Entonces me gustaba la historia. Y me acuerdo que habíamos ido a una biblioteca, nos sentamos, empezamos a descubrir Maldonado, y yo decía, ay, pero acá cuánta gente. En realidad no necesitaban institutos de inglés. Aunque Dios nos había llevado ahí porque pensamos, bueno, este es un lugar donde se necesita el inglés, hay mucha hotelería, o sea, estratégicamente como estudio de mercado era ideal. Pero ahí cuando empezamos a ver, a investigar, habían habido 4 obras más. Nelson Ferrando, nos había anciano contado. de la iglesia de Manga, ¿por qué nos había eso? dicho 4 intentos de comenzar una obra en esa ciudad. Una obra en esa ciudad. Y fue ahí como que el Señor empezó a trabajar en mi corazón, personalmente, en mi corazón. Y llegó un momento donde fue tan intenso que es muy difícil explicarlo, pero estabas en un lado, pero tu corazón y tu mente están en otro. Estaba feliz de estar en Rosario, estaba cómoda, vivía con mis suegros, a quien amaba con todo mi corazón, vivía con ellos, teníamos una iglesia floreciente en Rosario, teníamos un montón de ministerios súper involucrados, pero cuando mi corazón y mi mente estaban en Maldonado, poco a poco yo me fui dando cuenta de que Dios me quería en otro lado. Y aunque amaba estar ahí, en Rosario, mi corazón ya se había trasladado. Y eso solo lo hace Dios, no lo hace otra persona. Porque nos sentamos, me acuerdo,
Amy cumplió su primer añito, estábamos pasándolo en una casita de un tío en Santa Lucía del Este y nos fuimos a charlar a la interbalnearia en el medio de la ruta, ¿no? Sentados en la parada del ómnibus y mirando y llorando y ay, ¿será esto lo que Dios quiere? No, será simplemente un deseo, pero ya era imposible, era como, no podías parar de pensar en la gente, en que se estaba perdiendo, que no había ninguna iglesia local, que eran en ese momento más de 70.000 habitantes y no había una iglesia de los hermanos libres. Era muy tremendo eso que me estaba pasando, pero que cuando se lo compartí a Andrés, bueno, ahí fue que empezamos a visualizar que Dios estaba trabajando en mi vida también. Lo que yo me había rehusado y negado y diciendo, no, esto no es para mí, bueno, Dios quebró mi corazón, ¿no? Pero fue algo muy personal y es algo que Dios trabajó por su parte con Andrés y por mi parte. Y volvemos a decir esto porque no es que Dios trabaje, somos individuales, cada uno necesita un plan de Dios para su vida. Y no es idéntico al de mi esposo, por más que esté casado. Dios tiene que trabajar con mi mente, mi corazón, mi orgullo, mis deseos, con un montón de cosas. Pero es individual. Y Dios tenía que quebrarme a mí. Dios ya lo había preparado a él. Y gracias a Dios que ya lo tenía preparado, porque si hubiera sido al revés. No, pero Dios tenía que trabajar en mi corazón. Y eso era importante porque no es tarea fácil. No, como comentó Andrés, no, la gracia de Dios te sostiene. No es tarea fácil, pero cuando miro para atrás y vuelvo a esa parada y digo, sí, es donde Dios quiere que esté. Y no quiero ser como Jonás, no me quiero ir a España, no me quiero ir. Tengo que ir a Nínive, pero muchas veces tengo que volver a esa parada de ómnibus y decir, es ahí donde el Señor, conversando con Él y con Andrés, es donde Él me confirmó. Muchas veces. Pero bueno, es la gracia del Señor que te va sosteniendo. Muchas veces. Pero bueno, es la gracia del Señor que te va sosteniendo. Y bueno, fue una experiencia también muy similar y difícil de dejar Maldonado. Estábamos en una iglesia que estaba re linda, la verdad que era una cosa preciosa lo que estaba haciendo Dios ahí, era como que milagro tras milagro de gente convirtiéndose, parejitas que no estaban casados, convirtiéndose, bautizándose y involucrándose en el ministerio, siendo discipulados, un proceso increíble y también increíblemente como rápido, ¿no? Cómo fue que se dio todo y el hecho de cómo también Dios fue haciendo cosas específicas para indicarnos claramente que habíamos cumplido nuestro tiempo y de que Dios quería llevarnos para otro lado. Que ese otro lado inicialmente era la Iglesia de la Espada, pero que, como dijimos hoy al comienzo, había algo escondido que Dios no había dicho nada, pero que una vez que nos habíamos mudado a Montevideo, a los 3 meses de estar en Montevideo y iniciando el trabajo aquí, apareció lo de Carmelo. Entonces, habrían muchos cuentos para decirles cómo fue ese proceso, pero me parece que por el tiempo no vale la pena. Leticia sí tuvo un tiempo muy especial en una conferencia donde estuvo Don Hammond. Eso quería comentar. Como siempre, yo voy para decirles cómo fue ese proceso, pero me parece que por el tiempo no vale la pena. Leticia sí tuvo un tiempo muy especial en una conferencia donde estuvo Don Hammond. Eso quería comentar. Como siempre, yo voy medio... Yo le decía a Andrés, ay Andrés, estamos tan bien acá. Íbamos caminando para la iglesia. ¿Por qué Dios nos quiere? Y Andrés íbamos tomados de la mano y Andrés me dice, Dios no nos quiere que estemos conformes, ¿no? Como cómodos. Dios no nos quiere cómodos.
pero estoy muy cómoda. Dios no nos quiere cómodo. Yo decía, ¿por qué? Y fue ahí que, no sé si a ustedes les pasa, yo nací en un hogar creyente y desde que tengo el uso de razón, voy a las conferencias. Y cada conferencia yo decía, Señor, no quiero que sea una conferencia más. Y es lo que siempre oramos en las conclusiones de las conferencias, que no sea una conferencia. Ya hace 8 años, 7 años que estamos como misioneros, pero no quiero que sea una conferencia más. Toca mi corazón. Y yo la verdad que estaba un poquito ahí con el Señor, porque estábamos tan cómodos y tan bien y disfrutando. Y en esa conferencia habló este pastor, don Hammond, que tradujo a Alejandro, y él dijo algo, no me acuerdo más nada de toda la conferencia, pero solo me acuerdo de esto, que decía, Dios quiere usar tu 100% donde Él quiera, no donde vos. Y dijo, capaz que hoy estás en Uruguay, capaz que en 10 años estás en Uzbekistán, y empezó a nombrar nombres así rarísimos, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, me lo estás diciendo a mí, si no entiendo estoy dura. Pero sí, Dios quiere quiere que vos estés en el lugar que Él quiere para dar tu 100%. Y ahí entendí, Dios, pero sí, Dios quiere quiere que vos estés en el lugar que Él quiere para dar tu 100%. Y ahí entendí, Dios, yo ya había dado mi 100% en Maldonado. Ahora lo quería que lo tuviera en Montevideo. Y capaz que ahí, por eso le decía lo de Jonás, yo dije, bueno, acá si yo me quedo voy a destruir por quererme disfrutar de este momento lo que con lágrimas se sembró. Entonces dije, Señor, está bien, sigo. Después de eso dije, ya está. Donde quiera que vaya, voy. Un texto que nos ha acompañado todos estos años, e incluso el otro día sacamos la carta de encomendación de la iglesia de Manga y de Rosario, que fueron las dos iglesias que nos encomendaron hace 20 años atrás, el Salmo 67, versículo 2. Les invito a que hagan una canción de este salmo, está bueno. Mírenlo ahí, mírenlo. Conocemos bien el 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y el texto 2, el que tuvimos incluso en esa carta, como les decía, y ha estado en nuestro corazón, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y cantamos algo también en uno de los coritos ahí, ¿no? Así que bueno, no nos gusta hablar de los resultados, nos hemos enfocado más bien en compartirle los procesos. Y jóvenes, les invitamos a que toda su vida cristiana vivan de esa forma, no deleitándose en los resultados, sino deleitándonos en los procesos de Dios. Los resultados van y vienen y pueden cambiar. Nuestros estados, así como cambian nuestros estados de ánimo por las situaciones que nos pueden llegar a suceder y que Dios permite en su soberanía que sucedan. Aprendamos a disfrutar de los procesos de Dios en nuestra vida, ¿no? Y todo lo que Él va cocinando y pone sobre el fuego para que siga trabajando en nuestra vida interior, ¿no? Llevándonos a madurar en nuestra fe y a consolidarla a la imagen de Cristo. Los procesos, prestémosle atención a los procesos. En los procesos hay muchas cosas importantes para tomar en cuenta, y de eso tal vez compartimos. No sé si hay algo más o alguna pregunta que quieran hacer. Siéntanse libres. No sé cuánto tiempo tenemos. Yo tengo un pasaje
de la palabra que me gustaría leer, que va a pasarlo Natasha, ¿sí? Natacha. Ah, bien, bien. Ya lo tenemos ahí, no hay misterio. Pero bueno, si tiene alguna preguntita, sí, sí. Y Ani en mi panza. Y Ani en la panza, sí. Sí. Solitos, sí. Estábamos solos. Llegamos y nos mirábamos, orábamos, nos mirábamos y Amy estaba ahí y bueno, sí, fue un tiempo duro, fue difícil. Y en la encomendación fue en julio y nos mudamos en diciembre, el 23 de diciembre. Y en la encomendación yo pedí que oraran para que mi hija tuviera una amiga, porque pasaba de tener súper refugiada con amigos y familia a estar nosotros tres. Y fue donde conocimos a Franklin y Adriana, y Vicky tenía unos meses más grandes que Amy y se hicieron muy amigas y enseguida Dios contestó esas oraciones. No había sido fácil para mí quedarme sola, fue difícil, porque yo me acostumbré mucho a estar con mi suegra y de hecho yo la lloraba, él no. Yo lloraba y decía, ay, extraño a tu mamá. Mi suegra ha sido muy especial para mí y de hecho vivíamos en la misma casa y yo la extrañé mucho y Amy la extrañaba también y encima embarazada, ¿no? No fue fácil. La verdad que no, chicas, las que estén casadas, las que estén para casarse, las que vayan a tener hijos, no hay impedimento con los hijos, no le pongan impedimento. Somos nosotras, los madres, que hacemos impedimento a los chicos, nos siguen, pero siendo cuidadosos como en todo, ¿no? Pero enseguida tuvimos a Vale, Ani y Vale se llevaban unas pocas semanas, así que la oración que yo había pedido en la encomendación fue contestada enseguida, Dios me la contestó. Y mis dos hijas tuvieron sus amigas hasta que nos tuvimos que mudar, mantuvieron la amistad, pero no es lo mismo. Pero sí, estábamos solos. Y llegamos y teníamos planificado un grupo de OM, de Teen Street. Entonces, cuando enteramos de que estabas embarazada. ¿Diciembre fue? Fue diciembre, sí. Sí, fue diciembre. Así que, pero este grupo ya estaba coordinado con OM, que eran participantes de todo el mundo que venían a Uruguay. Y ya no se hace muchos años, pero ese grupo de 8 los íbamos a tener en nuestra casa. Y bueno, Leticia tuvo que cocinar para ese grupo por 2 semanas con Annie acá en su vientre y con Amy me ayudaba con 3 añitos. Ellos pueden colaborar. Sí. Y ahí bueno, estaba Ethel, la esposa de Guille, ahí donde conocimos a Ethel, vino a Uruguay, fue la primera. Conocimos nosotros a Ethel antes que Guille y ella nos ayudó, hizo evangelismo con nosotros. Se repartieron como 5.000 folletos en mano. Íbamos a las playas, bueno, iban porque yo cocinaba, no podía. Cocinaba y limpiaba, sí. Cocinaba y limpiaba, sí. Sí, pero y se hizo mucho evangelismo personal. Fue una experiencia preciosísima, realmente. Agotadora, pero preciosa. Sí. Acá en Uruguay no, hace varios años. Ahí está, sí. Sí. Sí.
Sí, creo entender. Bueno, primero, la palabra misionero en la Biblia no aparece, ¿no? Pero bueno, la vida del apóstol Pablo vendría a ser lo que nosotros atribuimos como misionero. Y el misionero tiene en mi opinión, una connotación más de pionero, de abrir caminos, facilitar procesos en iglesias, ¿no? Entonces eso lo vemos con Pablo en todas las congregaciones que se fueron plantando, iglesias que después tuvieron sus problemitas y hubo que ir y sostener un grupo de colaboradores. Timoteo, vamos a hablar un poquito de Timoteo ahora en un rato, estuvo Tito y otros, ¿no?, que fueron trabajando en esos procesos sobre las iglesias que habían sido plantadas, algunas revitalizándolas, otras corrigiéndolas, otras estableciendo ancianos porque no habían. Entonces esa es la labor misionera, ¿no? Lo que también hemos visto en nuestro país mucho es que misioneros que van terminan estando 40, 50 años dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí ya, y está bien, porque si Dios está sustentando y guiando eso está bien, pero probablemente de un rol más misionero se fue hacia uno más pastoral, ¿no?, del cumplimiento de los ancianos en la iglesia local y trabajando a nivel más pastoral. Entonces, pero después también conocemos a otros misioneros que están en ese rol de su iglesia local más pastoral, pero no han dejado de estar involucrados en ciertos emprendimientos, y ahí es donde aparece la faceta misionera, ¿no?, porque están involucrados en, bueno, ministerios por fuera de la iglesia local, que tienen conexión con la iglesia local, como campañas evangelísticas, campamentos, visitación a las iglesias en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no sé si te respondí la pregunta, pero la obra misionera tiene mucho que ver con lo pionero, ¿no?, los arranques o la consolidación de diferentes procesos en diferentes iglesias locales y testimonios, y obviamente en eso está implícito el entrenamiento de las nuevas generaciones, ¿no?, de aquellos que van a ir quedando cuando van apareciendo las canas y quedando medio pelado. Pero bueno, así que lo explicaría más bien por ahí, pero lo más lindo es ir a la Biblia y mirar la vida de Pablo, ¿no? Creo que ahí es un ejemplo extraordinario de la labor misionera. Con respecto a las bases y de ahí moviéndose, Hugo y Nati, por ejemplo, están en una base en este momento, exacto, en Manaos, y ellos trabajan desde la base, ayudando a otros misioneros que están directamente en el campo o en la tribu, ¿no? La iglesia local, junto con etnos, nuevas tribus, como se conocía antes, esa misión, eran como 25 libros estoqueados así, eran bastantes, que los tengo aún, guardaditos, que hablaban de historias misioneras, ¿no?, y las bases, los aviones, y aterrizando en el medio de la selva, y bueno, todas las historias misioneras increíbles, ¿no?, que estamos muy lejos de nosotros, en nuestra realidad de Uruguay, eso. Hoy, por ejemplo, a nivel mundial está haciendo mucha falta obra misionera en las grandes urbes. Las grandes ciudades donde tenés muchísimas culturas representadas e idiomas.
Entonces, en vez de ser la selva verde, ahora es la selva de cemento, ¿no? Que están necesitando muchos misioneros para hacer esa labor pionera en las diferentes zonas, ¿no? Así que va variando a medida que la historia pasa, los movimientos cambian, también la obra misionera tiene que ir mutando de cierta forma, ¿no? Ustedes se van a dormir acá y si le siguen dando, vamos arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, leyendo historias misioneras, y estoy recordando una historia misionera que no recuerdo el nombre, lamentablemente, donde este matrimonio misionero vio un solo convertido. Y ¿cómo? Misioneros suecos. Ahí le ayuda a memoria, ¿vieron? Entonces, y fue un niño, ahí está. Sí, fue un niño. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos en una cultura, incluso en el mundo evangélico, resultadista, ¿no? Del exitismo. Y es peligroso. Y se ha filtrado en las canciones, se ha filtrado en los libros. Entonces hay que tener mucho discernimiento y siempre ir directo a las Escrituras para ver realmente lo que Dios pretende, ¿no? Gloria a Dios cuando sí se pueden ver los resultados y cuando hay cosas que Dios hace que vos decís son milagrosas y gloria a Dios por eso y lo hace. Pero no puede ser el fundamento o no debería ser el fundamento de nuestro llamado y de la longevidad de nuestro ministerio. Porque puede pasar, ¿no? Puede pasar que hayan momentos de gran sequía, ¿no? En el ministerio. Y tengo varios hombres y mujeres de Dios ahora en mi memoria que no voy a decir nombres porque esto está saliendo, pero que han luchado con esto. ¿Y será que Dios me quiere acá? ¿Y será que Dios me quiere para esto? Si no está pasando nada. No vemos conversiones, no vemos, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer algún discipulado serio a largo plazo y han pasado por momentos de mucho dolor, tristeza, frustración y hasta preguntarse, y bueno, después van pasando los años y uno dice, Dios tenía a estas personas acá por algo, ¿no? Y pasaron muchísimos años donde había mucha sequía, donde no pasaba nada y de repente las cosas empezaron a florecer. Por eso, y esto me lleva a otra cosa importante, que nos frena a la hora de juzgar a los siervos de Dios, ¿no? Porque no está pasando nada o porque no vemos que esté pasando algo o debe estar haciendo algo mal. Bueno, siempre los siervos de Dios tienen que estar sensibles y también ser humildes para aceptar de que tal vez no han hecho todo lo que Dios ha querido que hicieran o que la forma en que lo hicieron tal vez no fue la más apropiada y habría que revisarlo para más adelante. Obviamente que eso tiene que ser parte día a día del siervo y de la sierva de Dios, ¿no? Pero nos lleva a ese punto donde no debemos juzgar. Yo recuerdo una vez de dar una opinión a mi papá, que estábamos en una conversación personal,
con respecto a esto, bueno, pero no está pasando nada y no será que... Y fue muy crudo mi opinión y mi papá me corrigió. Yo recuerdo las palabras de mi papá, palabras muy sabias, ¿no? Y bueno, pero ¿no será que eso más bien le corresponde a Dios y no a vos juzgar, ¿no? O emitir una opinión? Así que bueno, van pasando los años y uno se va dando cuenta de la importancia de los procesos. Y lo ves también en el Nuevo Testamento. Ves en Hechos de los Apóstoles cómo Dios llama, envía, levanta, y después van pasando los años, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, intenciones de repasar y de consolidar las obras, de que surja el nuevo liderazgo que habrá de quedar, iglesias que pasaron por muchas cosas feas, cosas que no deberían haber sucedido, pero sucedieron y que tuvieron que ser corregidas en el proceso, y proceso tras proceso, ¿no? Entonces, tenemos que valorar los procesos en la iglesia y en la obra misionera y principalmente en nuestras vidas personales, ¿no? Si no hubiera sido por los procesos en mi vida personal, yo acá no estaría parado ni... O sea, y te podría hasta decir dónde estaría si no hubiera sido por los procesos y la gracia de Dios en esos procesos trabajando. Tengo identificadas personas que fueron claves en mi vida personal, que ministraron a mi vida, que pastorearon mi corazón y que fueron fundamentales en esos procesos. Las tengo ahí todas en mi mente y agradecido a Dios por eso, ¿no? Entonces, así como la obra misionera en general, la expansión de la obra de Dios tiene sus procesos, algunos que son muy alentadores y otros que son de desánimo y dolor. También nuestra vida personal tiene esos procesos, ¿no? Donde mirás para atrás y decís, es un milagro de Dios que yo esté donde esté. Yo podría haber tomado determinadas decisiones que me hubieran llevado para cualquier otro lado, ¿no? Y tal vez hasta lejos de Dios en algún momento. Los procesos son importantes y vale la pena prestarle mucha atención a los procesos. Son las 10:15. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué tiempo, ¿no? Fue de decir, bueno, nos casamos? ¿Qué tiempo pasó de sentir, bueno, nos vamos a dedicar a la misión? No, cuando se casaron, ¿y qué pasó? ¿Qué tiempo? Cuando sintieron que, bueno, ahora nosotros vamos a hablar con los líderes, nos vamos a presentar, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Sí. Desde que hablamos con el liderazgo y fuimos encomendados, creo que fueron 2 años, un poquito más, ¿no? 2 años y medio, ¿no? ¿No tanto? Ah, Leticia tiene la fecha ahí. No, porque nos casamos. A casi 2 años nace Amy. Ahí está, ahí tenés, ¿viste? Ahí tenés. Ya me Amy, equivoqué, ¿no? Yo ahí. Sí, 2 años. Y la expansión del instituto fue al año de Amy. Ya éramos 3 años de casados. Y ahí, en ese tercer año de casados, es donde empieza a surgir todo esto. Y los líderes en ese entonces era su papá, el otro anciano era un amigo de él, y el otro era
otro anciano que fue uno de los mentores de Andrés. O sea que no es que nos fuimos y nos sentamos a decirle a los ancianos, queremos hablar con ustedes. Ellos fueron llevando el proceso y fueron viendo todo lo que nosotros íbamos sintiendo y era un ida y vuelta. Entonces, no fue un día determinado que hablamos con ellos, sino, bueno, hubo un momento sí que, bueno, vamos a hablar de este tema, pero ellos venían viendo y venían observando nuestro trabajo ya en la iglesia local, ya nos conocían desde antes, o sea, había cosas que como que ya era, y venían observando nuestro trabajo ya en la iglesia local, ya nos conocían desde antes, o sea, había cosas que como que ya eran como conocidas para ellos, ¿no? No era algo nuevo que cayó de paracaídas y bueno. Otra vez la palabra, ¿no? Procesos. Entonces cuando llegamos y dijimos, bueno, nos está pasando esto. Obviamente se dispusieron a orar con nosotros, por nosotros, y en ese proceso, que fue casi un año, hasta la encomendación, fue lo más... Pero sí, empezó a los 2 años de casa. Cuando nació Amy ahí, a partir de ese año que quisimos extendernos y ya empezó Dios a trabajar ahí. Especialmente porque muchas veces cuando los misioneros cuentan, ¿no?, que cuando se empieza a avanzar, siempre me queda a mí la pregunta colgada de ese justo ese tiempo. Porque siempre me pasa con casi todos los misioneros que he escuchado, su testimonio, generalmente se casan, vienen los hijos, y yo siempre tengo la pregunta colgada de que parece que el misionero hace todo y ¿qué pasa con la esposa? Con la esposa se encarga de los hijos porque quedó embarazada. Entonces, siempre me queda como esa cosa de, sí, salieron los misioneros, pero veo uno solo trabajando, ¿no? Y sí, y la verdad siempre me queda como, y justo ustedes plantean algo, contaron algo que un poco me fue como diciendo, bueno, todo lo que Dios va haciendo, ¿no? Por el hecho de ese trabajo que Dios va haciendo en cada uno, ¿no? Porque en realidad, si bien Dios va trabajando, están los dos haciendo cosas bien específicas. Uno está haciendo mamá y está con todo ese proceso y el esposo está trabajando y haciendo otra cosa. Entonces, saber dónde llega ese unirse ambos y decir, bueno, con todo lo que tenemos, nuestra niña, trasladar casa, vida, todo, bueno, hacemos esto, ¿no? Por eso era la pregunta. Sí. Bueno, eso fue un desafío, ¿no? Porque capaz que ahí va un poquito el testimonio personal, pero cuando yo oré y dije, bueno, voy a ser misionera, yo sabía que era el 100% de mi tiempo para Dios. Y siempre oraba, y siempre lo hablábamos con Andrés, del equilibrio, ¿no? Dónde termina el ministerio, dónde empieza a ser mamá, dónde empieza a ser mamá y dónde empieza el ministerio. Entonces, no me quería ni ir para un lado y que estuviera solo mi esposo cuando salimos los dos como misioneros, y bueno, lo ves a mi esposo solo, yendo por todos lados porque yo estaba con las hijas. Eso no me parecía correcto, porque lo sentía como que estaba defraudando a Dios, como que le había mentido, pero tampoco quería de que mis hijas, y eso era a veces hasta como un aguijón, lo sentía así, que mis hijas no desearan servir a Dios porque yo las abandoné por el ministerio. Eso era algo que a mí me pesaba mucho. Entonces, una de las cosas que hicimos fue trabajar en conjunto. Entonces, yo hacía muchos discipulados. Mis discipulados empezaban a las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana muchas veces. Pero el día que yo hacía discipulado, Andrés se quedaba con las nenas. Entonces, quedaban durmiendo, era un hábito que teníamos, que se acostaban temprano, porque el otro día se levantaban temprano. Ella a las 7 de la noche ya estaban en cama, ya habían cenado, habían tenido su cuento, su historia bíblica, su oración, y quedaban con la música clásica, su huevito con la música clásica, y ahí. Entonces, no salíamos los dos a la vez a ser discipulados, pero el día que yo salía a ser discipulado, Andrés se quedaba con las chiquilinas, y el día que salía Andrés, yo me quedaba.
pero los dos hicimos muchas horas de discipulado, muchas, pero era todo compartido. Entonces, en la iglesia, especialmente en Maldonado, porque es cuando estaba el tiempo donde se genera más necesidad o más dependencia de mamá por las nenas, ellas pudieron hacer todas sus actividades, pero bueno, nos organizábamos para o lo llevaba Andrés o la llevaba yo, siempre, ¿no? Entonces, pero no era porque me quedaba a limpiar la casa, era porque tenía que hacer una entrevista, consejería o Andrés. Entonces buscábamos siempre estar los dos, ¿no? Al 100%, sin descuidar ser mamá, ¿no? Y siempre me encantaba esa canción que decía que no quiero que lo que haga hoy me lo reproche, ¿no? Entonces, buscando ser siempre efectiva con mis hijas y efectiva con el ministerio. No es una tarea fácil, no es fácil, pero... Y que seguramente en algún momento del camino nos equivocamos. Seguramente nos excedimos sí. para algún lado, ¿no? Cada etapa a veces, ¿no? Pero buscamos ser, yo siempre le decía a Andrés, hubieron misioneros a mí que me marcaron donde vi que iba el esposo solo y yo eso no lo quería. Y vi misioneros también que iba siempre con su esposa y eso era lo que yo quería. Yo digo, siempre que pueda, tiene que haber, hubieron momentos donde yo no lo pude seguir, pero porque fueron muy específicas, pero no era porque tenía niños, era porque capaz que estaba con una congestión la niña y no la podía sacar. Pero en general siempre tratábamos de ir juntos a todos los eventos o a las iglesias donde nos invitaban, y juntos y con nuestras hijas. Creíamos en la familia misionera, creíamos que nos había llamado a los dos y era el grupo familiar que iba, ¿no? Y queríamos rendir cuenta, y era el modo que nuestras hijas aprendieran a amar al Señor, a servirle. Sí, y hace poquito hablé con una de mis hijas y yo le decía, nuestros hijos no aprenden a servir al Señor si no están con nosotros sirviendo, pero aprenden a odiar en ministerios si nosotros no estamos con ellos. Entonces, es importante el equilibrio. ¿Es muy difícil? Sí. Siempre pendes de un hilo y no sabes si te vas para un lado o para el otro y estás así. Pero es muy importante. Bueno, hay momentos donde hay que darle tiempo al hijo, hay momentos que hay que darle tiempo al ministerio y conversarlo con los hijos. Nosotros lo conversábamos mucho con ellos. Bueno, papá está. ¿Por qué papá no está? Porque está ausente. A veces tenía que viajar al exterior. Bueno, oremos por papá. Papá está predicando en esto. Nosotros no pudimos acompañarlo. No nos dio el dinero, no nos dieron los días porque están en la escuela, lo que fuera. Pero papá está allá, pero nosotros estamos acá con él. Nosotros tenemos que orar por él. Es parte de la familia misionera, ¿no? Entonces, a veces esa tarea de mamá misionera no se conoce, no se sabe, pero es todo un desafío ser misionera en tu propio hogar y hacer que tus hijos amen al Señor, y más que a otra cosa, ¿no? Pero trabajar en equipo con el esposo eso es fundamental. O sea, él tenía horas para preparar. Me acuerdo que vivíamos en una casa pequeña y había que preparar mensajes para todas las reuniones y las nenas jugaban alrededor. Bueno, era el momento donde yo me las llevaba al parque para que Andrés tuviera un poco de paz, y esa era parte del equipo, no era que molestaban, pero necesitaba concentrarse. Entonces, todo ese trabajo fue todo muy hablado, ¿no? Y siempre yo le decía a Andrés, ay, no me quiero equivocar en esto, en el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio de siempre estar con él y siempre estar con las chicas, y él conmigo y con las chicas, y bueno, ahí. No sé si contesta la pregunta. Sí. Es como que uno se está escuchando y uno mira para atrás y dice, qué bueno que es el Señor con uno, ¿no? Porque la verdad como te sostiene, te fortalece, te anima, te acompaña, otorga sabiduría para ciertas cosas que la verdad que, volviendo a esa frase al comienzo, la gracia de Dios que es la que te llama, es la gracia de Dios que te va a sostener, ¿no? Marcos, sí.
Involucrados directamente, nosotros no. Mi hermano sigue adelante creo que anda como con 250 alumnos, es gigantesco. Y Dios lo ha usado en ese sentido, tal cual lo has dicho. Ellos han sido misioneros ahí, en ese entorno, trabajando y sirviendo, contactos, adolescentes que llegan a la iglesia, familias que se están rompiendo y que buscan consejería en ellos, y es muy cierto lo que estás diciendo. Y bueno, ustedes acá tienen a Enrique, que ha estado tiempo completo, desde ya muchísimos años estando en Reducto, pero acá tienen 2 ancianos más que están involucrados en el trabajo para sustentarse, pero también están involucrados en la labor pastoral, ¿no? Y hay que hacerle un monumento a hermanos así, porque disponen de su horario de trabajo, que son un montón, y después tienen a sus familias, pero también disponen de mucho tiempo, y más tiempo de lo que la iglesia por lo general ve o llega a saber, para estar ministrando a la vida de otras personas. Entonces es muy cierto eso. Y hoy por hoy, a las nuevas generaciones hay que animarlas a tener un buen estudio que los respalde, porque Dios puede utilizar ese medio para estar compartiendo el Evangelio en lugares donde tal vez no sería posible. A tal punto que las misiones mundiales, hoy, si querés ingresar a algunos países, tenés que ingresar con un título, e ingresar con ese título y con un trabajo para poder acceder, porque si nosotros hoy quisiéramos entrar en la calidad de misioneros como se nos conoce acá, no ingresaríamos a esos países, no podríamos. Habría que ingresar con un trabajo, con una formación. Entonces, sí. Eso que comentás vos es un poquito lo que nos pasó, o sea, también depende de lo que Dios te llame. O sea, si vos Dios quiere que vos salgas, hay misioneros que van a predicar y tienen que hacer 50 kilómetros entre una casita y la otra, definitivamente vos no podés tener un horario fijo de trabajo, porque no te lo permite, porque te vas por una semana o 2, ¿no? Pero hay lugares donde sí te permite hacer. Y el trabajo de los primeros 8 años como misioneros era imposible que tomáramos trabajos seculares. La formación de una iglesia lleva muchísimo tiempo, entonces no podíamos llegar a eso. En esta segunda etapa que Dios nos permitió vivir, uno de los lugares donde trabajo es en el Colegio Bethesda, ¿no? Lo cual hago unas horas semanales ahí, y sin duda que eso que vos decís ha sido espectacular. Yo siempre le digo a Andrés, es como tener escuela dominical todos los días, porque atiendo a casi 150 niños por semana y sus familias, ¿no? Y es una obra misionera que cuando ingresé, que tenía el deseo por varios años de entrar, y me llamaron para hacerlo. Yo después decía, Andrés, es un semillero, es hermoso, ¿no? Y sin duda que, de hecho, estamos trabajando no solo con el colegio, sino con secundaria también, y en consejería familiar y todo. No, yo pensaba que sí, pero no. Entonces, en esta segunda etapa nos está permitiendo vivir esto. Vivir con parte de un trabajo donde no te quita un montón de tiempo, pero que podés evangelizar y ser pionero. No sabemos dónde vamos a tener. Hace un año atrás me comunicó que recordaba una cosa que había dicho, que le pedía al Señor una vez de instalados en Montevideo, 10 años.
Aunque sea 10 años. aunque sea 10 años para... Le oré a Dios eso. aunque Y sea bueno, 10 ya años. cumplimos los 10 años. Entonces uno se pregunta, Y ahora, bueno, ahora, y tal vez no, tal vez no. Tal vez Dios quiere que sigamos donde estamos y con el ministerio en donde estamos involucrados. Pero tenemos que siempre estar atentos a lo que Dios puede estar queriendo indicarnos, ¿no? Qué manera de hablar, por favor. Bueno, no sacrificarte. Si no querés sacrificarte, hay que sacrificar mucha cosa. Y no es que sea negativo no, el sacrificio. claro, todo lo Pero contrario, ¿no? vos tenés que saber que hay cosas que hay que sacrificar, que hay cosas que no entran. O sea, mi papá Sí. siempre me decía, nosotros todos somos misioneros y no hay misionero con título, siempre me decía eso. Entonces, y mi papá me acuerdo que también me decía, no solo el misionero tiene que vivir por fe todos los meses. Yo no sé si el próximo mes voy a tener trabajo y voy a cobrar. Tengo que vivir por fe y tengo que ser buen administrador, ¿no? Pero es cierto que hay cosas que hay que sacrificar. Que vos decís, bueno, esto Dios me pidió así. Y no es que sea malo, es diferente, nada más. Pero si no estás dispuesto, por eso a mí me costó más tiempo, porque yo no estaba dispuesta a sacrificar. Yo no quería sufrir, esa era la realidad. Yo le decía, yo no quiero ser misionera, yo no quiero pasar hambre. Yo no quiero no poder comprar un par de championes a mis hijos si Dios me permite tener hijos. Pero eso era lo que eso era lo que yo había visto en otros misioneros. ¿Dios me permitió pasar hambre? Sí, y no fui misionera cuando pasé hambre. Fue en la crisis del 2002, al igual que muchos uruguayos. Y ahí entendí que no era solo para misioneros pasar hambre. Y que cuando uno pasa hambre se aprende mucho. Entonces, pero es cierto que a veces misioneros pasan hambre. Y que cuando uno pasa hambre se aprende mucho. Entonces, pero es cierto que a veces en la coyuntura de misioneros se sufren algunas cosas. Se sufre a veces la deshonra, se sufre que no, la gente no es agradecida, se sufre que pasas desvelos porque orás, porque pensás, porque tu mente está en los hermanos. Y bueno, a otro capaz que va, se acuesta y se duerme. Y vos estás con eso, ¿no? Y orando y pensando y ministrando y preparando. Y bueno, si no estás dispuesto a sacrificarte, toma tu cruz y sigue, me dice el Señor. Pero si no estás dispuesto a tomar la cruz que es pesada, es como el joven rico, ¿no? Bueno, se fue triste, todo lo he cumplido, bueno, vende todo lo que tiene y a los pobres, es sacrificio. En 2 Corintios estoy tratando de recordar el pasaje, creo que es el capítulo 10, donde Pablo empieza a enumerar todas las cosas por las que tuvo que pasar, ¿no? Latigazo, apedreado, bueno, en desvelos, en naufragios, en un montón de cosas que uno dice ni cerca de lo que el apóstol Pablo tuvo que vivir, u otros misioneros que han tenido que vivir y están viviendo hoy, ¿no? Por la causa del Evangelio. Una cosa notoria en el texto, hay una pausa ahí, y donde él habla de las lágrimas que le pesaban, no era por todo eso, evidentemente él no se sentía pobrecito, que eso es cuando tenés que estar dispuesto a sacrificarte para
llevar a cabo lo que Dios tiene para vos y también para bendecir al prójimo, en ningún momento podés permitir, y eso es la fuerza que Dios te da en tu debilidad, es sentirte pobrecito. Todo lo contrario, es un privilegio por sufrir para Cristo de alguna forma, si es necesario. Y allí el apóstol Pablo dice las lágrimas por las iglesias. No sé si alguien lo buscó Yo o está si acá, lo estás... está acá. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no? Bien. Es antes. Además de toda esa lista, se agolpa, perdí el texto, lo moví, se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Así que hay que estar dispuesto a cargar con el peso de realidades de muchas personas, ¿no? en la vida, y que no te hundan, pero tampoco ponerte duro, ¿no? Tener esa compasión como Cristo la tuvo para servir, y el sacrificio que hiciera falta para ayudar a la persona a hacerlo. Algo que descalifica son inconsistencias en el carácter. Y eso sucede lo mismo en el liderazgo pastoral de la congregación, ¿no? Las inconsistencias en el carácter. Por eso es que Pablo a Timoteo, capítulo 3, y también a Tito, cuando manda a Creta, a Tito, ahí es donde aparecen lo que comúnmente le llamamos los requisitos, ¿no? Espirituales, sociales, familiares, de aquellos que van a estar sirviendo. Entonces tiene que haber una consistencia en el carácter. ¿Eso significa que son perfectos? Porque en el texto a Timoteo le pone irreprensible. O sea, ¿quién es totalmente irreprensible? O sea, ninguno, ¿no? Nadie. Pero es una vara muy alta que se pone. Y está hablando de ser consistente en el carácter, en la madurez de la fe. Entonces, cuando hay algo que merece un ajuste, aquellos que pastorean la vida de uno tienen que poder tener la libertad de acercarse a uno y hacernos notar esas cosas. Y cuál es el espíritu de aquellos que están recibiendo esa exhortación, es con toda humildad escuchar y aceptar, ¿no? Ahí es donde Dios catapulta a sus siervos, cuando hay esos corazones humildes, honestos, y que están dispuestos a escuchar el consejo de aquellos que están pastoreando, ¿no? Las inconsistencias en el carácter descalifican, y podemos colorear y darle mucho color para que las cosas puedan salir adelante, pero a la larga se va a caer, no va a perdurar en el tiempo. Por eso es tan importante ser consistente en el carácter, ¿no? Y en la maduración de la fe. Y esa carrera nunca se termina hasta que el Señor nos lleve.